Hola chicos, buenos días. Hoy día en el curso de personal social vamos a ver el tema de la cultura mochica. Aquí miren, en esta cultura mochica, vamos a ver, miren, ¿qué nos dice? Innovaron la tecnología y producción metalúrgica, ¿no? Miren, los mochicas innovaron esto, ¿no? Ya hemos ido viendo cómo en cada cultura han ido, digamos, agregando o, digamos, con la experiencia, ellos viviendo años tras años, van ganando más actividades, nuevas cosas que realizar para poder vivir, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Cuando recién empezaban a cultivar sus plantas, ¿no? A domesticar animales, ya a comenzar a hacer pequeñas operaciones, ¿no? Del cráneo, ya veíamos, ¿no? Ahora miren, innovan, ¿no? Un poco ya la tecnología, ¿no? Hay producción metalúrgica, todo lo que son los minerales, viene a decir eso, ¿no? Su más importante proeza fue dorar el cobre con una sofisticada técnica que obtiene los mismos resultados que el sistema electrolítico inventado en Europa, recién a fines del siglo XVIII es esto, ¿no? Miren, entonces ya comienzan a manejar más lo que es estos minerales, ¿no? Como, por ejemplo, miren, su más importante proeza fue dorar el cobre, miren, con una sofisticada técnica que obtiene, miren, los mismos resultados de, digamos, de un invento de recién en el siglo XVIII, pero ellos ya estaban haciendo algo similar, ¿no? Parecido. Entonces, miren, van avanzando más ellos, digamos, a descubrir más cosas sobre los minerales, a trabajar más estos minerales, ¿no? Así como veíamos en culturas anteriores que ganaban experiencia, digamos, en lo que es la pesca, otros en la agricultura, pero aquí no, miren, ¿no? Acá más se van por el tema de los minerales, ¿no? Comienzan a investigar más esto, ¿no? Claro que también eran buenos agricultores, buenos pescadores, ¿no? Porque eso ya ganaban experiencia, ya sabían de las culturas anteriores, se va dejando como una herencia toda esa información, es como nosotros digamos, a los niños, a los pequeños, a nuestros hijos, les enseñamos, ¿no? Todo lo que nosotros ya hemos aprendido y ellos van a aprender nuevas cosas y así, ¿no? Cada cultura va aprendiendo cosas de las culturas anteriores, ¿no? De sus antepasados, así como nosotros hemos aprendido de nuestros antepasados, ¿no? Y mira, entonces, ¿dónde se ubicó la cultura mochica? Así vamos a empezar, ¿no? Viendo aquí todavía la imagen que tenemos, ¿no? Miren, vamos a ver, digamos que esta cultura mochica se ubicó en la costa norte de nuestro país, ¿no? ¿Dónde exactamente? Vamos a agregarle aquí. Aquí está. Costa norte de nuestro país, ¿no? ¿Dónde exactamente? Acá voy a poner. Aquí abajito, ¿no? Exactamente en el departamento de la Libertad, chicos. Ya en la Libertad es donde se dio esto, ¿no? En la provincia de, vamos a poner un completito para que ustedes puedan, digamos, entender mejor, ¿no? Provincia Trujillo. Ya ahí está, exactamente. En el departamento de la Libertad, en la provincia de Trujillo, chicos, ¿ya? Y entonces, esto es la costa norte de nuestro país. Ya sabemos al norte, ¿no? Listo. A ver. Ahí está, ahí quedó mejor, ¿no? Entonces ya hemos visto la ubicación, ¿no? Exactamente en el departamento de la Libertad, en la provincia de Trujillo, ¿no? Ahí es donde se desarrolló esta cultura mochica. ¿Qué quiere decir eso? Que los pobladores de esta cultura se ubicaron o vivieron aquí, en esta parte de Trujillo, en la Libertad, ¿no? ¿Y quién fue el descubridor? ¿Quién descubrió esta cultura, no? ¿Quién creen, chicos, no? Ya sabemos que es un arqueólogo, no porque los arqueólogos son toditos los que se encargan del estudio de todas estas, digamos, estas culturas, ¿no? No solo de Perú, sino de diferentes.
culturas que hay en todo el mundo, ¿no? Entonces el arqueólogo, miren, el arqueólogo alemán ahí está. Ahí está el arqueólogo alemán. ¿Quién creen? Max Uhle, chicos, ¿ya? Max Uhle fue el arqueólogo quien descubrió la cultura mochica, pero también hubo arqueólogos peruanos, ¿no? Pero que descubrieron ya, digamos, otras partecitas, no toda la cultura mochica, sino, por ejemplo, un arqueólogo peruano que descubrió, por ejemplo, al señor de Zipán, su tumba, ¿no? Y eso vamos a verlo justo en esta clase, más adelantito, ¿no? Entonces el arqueólogo alemán Uhle fue quien descubrió la cultura mochica. Y esta cultura mochica, ¿en qué año se desarrolló? Aquí vamos a poner. Se desarrolló, o sea, ¿en qué año vivieron estos pobladores? Se desarrolló en el año, ahí está, 200 después de Cristo. Eso ya conocemos, ¿no? Ese es después de Cristo. ¿Hasta dónde? Nada más acá abajo. Hasta el año 700 después de Cristo. Ahí está, ¿no? Durante todos estos años es que los pobladores vivieron en donde, en este departamento de la Libertad, en la provincia de Trujillo, ¿no? Entonces, miren, ya hemos visto que en cada cultura se va acercando poco a poco más a la actualidad, ¿no? Miren, 700 años después de Cristo, ¿no? Ya no estamos en esas culturas que veíamos que eran antes de Cristo, ¿no? Porque ya sabemos que desde que nació Jesús, Cristo, ¿no? Se comenzó a contar 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el año de hoy, ¿no? 2020. Miren, ya estamos en el año 700, ¿no? Vamos a llegar luego a 1000, 1500 y así poco a poco hasta llegar a la actualidad, ¿no? Muy interesante este curso de historia del Perú, ¿no? En algunos cursos también lo conocen como personal social también, ¿no? Dependiendo cómo se le, digamos, el grado que estén, ¿no? Entonces, esto ya conoce. Algunos de repente me preguntan que el curso es personal social, ¿no? Y le pongo el nombre de historia, ¿no? Pero en sí es el mismo, chicos, ¿ya? Solo que en personal social es algo más general que se habla. En historia, pero es algo en sí más que se centra nada más en todo lo que son las culturas, ¿no? Todo eso. Ya, chicos, entonces, miren, aquí ya hemos visto todo lo que es la ubicación, el descubridor y la cronología, ¿no? En qué año más o menos vivieron estos pobladores, ¿no? Aproximadamente, ahí lo ponemos, aproximadamente, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el aspecto económico, ¿no? La base de su economía fue la agricultura, ¿no? Y para lo cual se construyeron diferentes canales de irrigación. Igual, ¿no? Miren, parecido a la cultura anterior que habíamos visto, la cultura paracas, ¿no? Que también en esa cultura los pobladores habían también construido canales de irrigación. ¿Con qué finalidad? A llevar agua a partes o a lugares lejanos, ¿no? Para poder tener más cosechas y más alimentos donde sembrar. Porque al inicio sembraban cerca de las lagunas, de los océanos, ¿no? Porque había más cerca el agua para poder regar. Pero ellos ya comenzó a crecer la población, necesitaban más alimentos, entonces tenían que expandir sus tierras y tenían que entonces ir a sembrar más lejos sus alimentos porque ya no había espacio. Entonces, con la finalidad de poder tener más alimentos, crean estos canales de irrigación, que lo que hace o la función es llevar agua de una laguna, del río, del mar, a los terrenos donde se sembraban sus alimentos, ¿no? Que ya no estaban tan cerca a la laguna, que era ya un poco difícil estar llevando de repente por baldes, así, ¿no? Entonces crean estos canales de irrigación, ¿no? Entonces esta cultura también se dedica a la agricultura,
Y todas las culturas en adelante que vamos a ver hasta hoy en día se van a dedicar a la agricultura porque es nuestra base, ¿no? Primordial, ¿no? Fundamental para poder alimentarnos, ¿no? Si no, no habría comida, si no habría agricultura, ¿no? Entonces ese es el aspecto económico, ¿no? Ellos se alimentaban o digamos vivían a través de la agricultura, ¿no? En sí es su base, o sea, a lo que más se dedicaban, porque claro que también eran pescadores, recolectores, todo eso, ¿no? Y en el aspecto social, los mochicas, miren, ¿no? Constituyeron una sociedad clasista, donde los integrantes de la aristocracia militar ocupaban el primer lugar. Este criterio clasista era de la siguiente manera. Miren, vamos a ver cómo se dividía, digamos, el aspecto social, ¿no? Cómo era, digamos, dividido a las personas en esta cultura, ¿no? Y era dividido de estas cuatro formas, ¿no? Con estos cuatro nombres. El Siekich, ¿no? Siekich, que ¿quién va a ser el Siekich? Por si acaso lo vamos a agregar aquí, ¿no? Se van aquí. Aquí está. El Siekich, ¿quién va a ser? Va a ser la autoridad más alta en la cultura mochica. Va a ser considerado, era considerado el rey, ¿no? El rey era, él, digamos, era considerado como un semidios, porque las personas pensaban que esta persona, el Sietich, era como un descendiente del dios, ¿no? Y que ellos tenían que hacerle caso, ¿no? Porque este rey era la máxima autoridad quien les gobernaba, ¿no? Pero este rey, para que ocupe su lugar, tendría que derrotar al rey actual, ¿no? Por ejemplo, acá rey actual lo podremos poner, y este de aquí, el Corie, va a ser el rey vencido, ¿no? El rey vencido fue quien el Siekich lo venció para ocupar su lugar, ¿no? Ahí vamos a poner así para que se entienda, ¿no? Era el rey anterior, que fue que fue vencido, mejor ahí está, para que se entienda mejor, que fue vencido. Él fue vencido, ¿no? ¿Por quién? Por el Siekich, ¿no? Lo venció y ocupó su lugar como rey actual, ¿no? Y el Korik era el rey anterior, ¿no? Que también tenía un mando, pero ya no era la máxima autoridad, ¿no? Y los sacerdotes, ya conocemos, ¿no? Eran los que se encargaban de hacer los rituales, la religión, ¿no? Todo lo que es la religión en estas culturas. En las culturas anteriores también habíamos visto sobre los sacerdotes que eran la máxima autoridad. Miren, en las culturas anteriores, ¿no? Ahora aquí ya no vemos eso, miren. Ya no vemos que el sacerdote era la máxima autoridad, ¿no? Acá ya cambia, miren, en esta cultura, porque en las dos culturas anteriores habíamos visto que el sacerdote era la máxima autoridad, no rey tampoco, pero sí era la máxima autoridad, ¿no? Donde el pueblo le seguía, ¿no? Y le hacía todas, digamos, todas esas órdenes, digamos, ellos estaban ahí, atentos, ¿no? Pero en este caso, en esta cultura, ya no es el sacerdote máxima autoridad, ya vemos que hay un rey, aquí aparece ya otra persona, ¿no? Y los sacerdotes en sí se van a ocupar solo de la religión, de los rituales, todo lo que realizaban ellos para adorar a sus dioses, ¿no? Y en sí, ¿quiénes eran sus dioses? ¿No? Más adelante vamos a ver también eso, pero sus dioses no es como actualmente como nosotros ahorita tenemos a nuestro Dios, ¿no? Cada uno su creencia, sino ellos antiguamente, digamos, igual como en culturas anteriores, adoraban así a seres tipo como con partes de animales también, ¿no? Y a la vez también adoraban al sol, a la luna, ¿no? Entonces, eso es la función del sacerdote, ¿no? Por si acaso le vamos a agregar ahí, ¿no? Encargados de realizar los rituales. Encargados de realizar los rituales, ¿no? Y el pueblo, que ya son todas las personas, ¿no?
que eran gobernadas, ¿no? Que tenían que obedecer al rey, ¿no? Al Sietui, ¿no? Entonces, ¿el pueblo quiénes eran? Eran los agricultores, ¿no? Los agricultores, los comerciantes y pescadores también, ¿no? Aquí. Y pescadores, todos ellos vienen a ser todo lo que es el pueblo, ¿no? Entonces, así era dividida, digamos, el aspecto social de la cultura mochica, ¿no? Y ahora el señor de Zipán, yo ya les había mencionado, ¿no? Este señor de Zipán. Y fue en febrero de 1987 cuando el doctor Walter Alba, miren, él es un arqueólogo peruano, quien descubre el señor de Zipán, no, pero él solo no, sino también con el arqueólogo Luis Chero y su equipo, ¿no? Saben que no solo una persona va a hacer estas investigaciones, sino todo un grupo de personas, ¿no? Y se decidieron a excavar en la zona de Zipán, ¿no? Hasta ese entonces ellos no sabían, o sea que se llamaba así zona de Zipán. Luego que descubren al señor de Zipán, recién se les da ese nombre. Pero ellos solo iban de un lugar a otro lugar, excavando, excavando, descubriendo, ¿no? Tratando de encontrar algo, hasta que llegan ahí al norte del Perú, en Trujillo, ¿no? En La Libertad, y encuentran esta tumba, ¿no? Miren, del señor de la Zipán. Al poco de comenzar las excavaciones, los hallazgos fueron realmente sorprendentes, pues se encontraron en una tumba el esqueleto de un guerrero con los pies cortados, ¿no? Ese guerrero va a ser el señor de Zipán. Justo debajo de aquel guerrero, a unos metros más de profundidad, estaba lo que eternamente debía permanecer oculto, una cámara subterránea de 25 metros cuadrados. Cuando se quitó las vigas que sellaban la cámara, la sorpresa fue mayúscula. Seguramente uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX, ¿no? La historia del antiguo Perú mostrada a los ojos del doctor Walter Alba, quien fue quien descubrió al señor de Zipán, una tumba. Y no solo una tumba donde encontró solo al señor de Zipán y a otras personas, ¿no? Sus esqueletos, ¿no? Sino que cuando abrieron y vieron más profundo de esa tumba, encontraron digamos, una cámara subterránea, ¿no? En sí una cámara es como, digamos, como si hubiesen hecho unas excavaciones profundas, ¿no? Y miren, en esas excavaciones profundas hubo varias cosas que pudieron encontrar, como cerámica, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y esta es digamos, la tumba del señor de Zipán que fue encontrada aquí, ¿no? En dibujitos, o lo podemos visualizar aquí también, ¿no? Miren, así es, ¿no? Ahí podemos ver en medio que está el señor de Zipán, ¿no? Miren. Y a los costados también se les encontró con, digamos, en ese tiempo digamos, se les enterraba también con otras personas, ¿no? Pero ya que también habían fallecido, claro, pero eran ellos, esas personas a sus costados eran como guardianes eternos, ¿no? Que iban a ir a proteger al señor de Zipán, ¿no? Hasta su vida eterna, ¿no? Y a la vez también se encontró no solo digamos, soldados, sino también de una mascotita, un perrito, de un niño y unas madres, ¿no? Esa es la información que se brinda, digamos, lo que es el arqueólogo peruano, ¿no? Walter Alba, ¿no? Y todo esto fueron, digamos, lo que encontraron allá en La Libertad, ¿no? En Lambayeque. Entonces, miren, al momento de seguir excavando, abajo de esta tumba es donde encuentran esa cámara subterránea, ¿no? Donde encuentran más cosas, ¿no? Para, digamos, para todo eso que vaya al museo en esos momentos que se encuentran, ¿no? Y, miren, de la sangre, o sea, de los huesos que quedan, ¿no? Que descubrieron, la tecnología ha avanzado tanto que han podido recrear más o menos cómo era el señor de Zipán. Y así es como más o menos lo recrean, ¿no? Miren, la tecnología ha avanzado tanto, ¿no? Y como no es tan antiguo estos esqueletos o huesos que han encontrado, también les permite hacer una recreación más a detalle, porque mientras más antiguo sea, un poco más difícil,
Y mientras más cercano a la actualidad sea, va a ser más fácil de saber sus rasgos, ¿no? Miren, entonces, ahora nos vamos a lo que es el aspecto cultural, ¿no? Lo que es la religión, ¿no? Y la cultura moche se caracterizó por sus dioses castigadores, ¿no? Y tenían una forma, sus dioses de, digamos, como con partes de animales, ¿no? Mayormente con partes felinas, ¿no? Como culturas anteriores. Tenían tipo como colmillos, ¿no? Y así eran más o menos representados sus dioses para ellos, ¿no? Y también en esta cultura se dio bastante lo que son los sacrificios humanos, ¿no? Como rituales, ¿no? Como ofrendas para sus dioses, ¿no? Y eso ya un poco sí, de repente un poco pena da, ¿no? De que hayan sacrificios humanos, ¿no? Pobres personas, seres de repente que eran seleccionados para que hagan sacrificio, ¿no? Dar la vida de ellos para, digamos, como ofrenda a sus dioses, ¿no? Entonces, eso es lo que es la religión, ¿no? Ahora nos vamos a lo que son, digamos, este aspecto que eran navegantes también, ¿no? Miren, eran agricultores, también trabajaron lo que eran los minerales que habíamos visto al inicio, eran también navegantes y también comenzaron un poco con la escritura, no como la escritura de ahora que conocemos, pero ahorita, en un momento que llegamos ahí les voy a explicar, ¿no? Veamos lo que son, lo que eran navegantes, ¿no? Los mochicas fueron excelentes navegantes y soberbios nadadores, ¿no? Eran expertos en el agua y provistos de sus caballitos de totora. Miren, estos caballitos de totora ya, miren, ya ellos ya lo crearon, ¿no? Miren, que ya tenían cerca de 3000 años de antigüedad, ¿no? Miren, entonces estos caballitos de totora se puede ver bastante en su cerámica, ¿no? Botes, ¿no? Ya saben, caballitos de totora son así, ¿no? Claro que no son igualitos a como es actualmente. No, así son los caballitos de Totora, ¿no? Mire, así lo podemos ver. Y más o menos así es como ellos hacían su cerámica también, ¿no? Ya sabemos que en su cerámica, en su textilería, las culturas anteriores, ellos ahí representaban, digamos, su forma de cómo vivían, ¿no? En este caso, en sus navegaciones, en su cerámica bonito, cómo realizaban, ¿no? Como dando, digamos, una muestra o dejando para que, digamos, las personas más adelante que iban a vivir así como nosotros, sepamos cómo ellos, a qué se dedicaban, ¿no? A través de estas cerámicas, ¿no? Entonces, esos son, digamos, lo que eran navegantes también, ¿no? Eran expertos navegantes, eran buenos en el agua. Y la escritura, como les había dicho, ¿no? Acá en esta cultura comienza un poco lo que es la escritura, ¿no? Antiguamente habíamos visto que hacían dibujos en las cuevas, ¿no? ¿Y cómo va a ser su tipo de escritura? Se le va a llamar una escritura payariforme, tiene que ser aquí, chicos, ya eres payariforme. Según Álvaro Cockburn Larco, los mochicas conocieron un sistema de escritura incisura a la cual llaman escritura payariforme. ¿Qué quiere decir incisura? ¿O cómo era este tipo de escritura? Eran como, consistía en grabar líneas y puntos. A eso se le dice incisura, ¿no? Que era como tres de puntos o líneas. Ellos lo grababan ¿dónde? En su cerámica, ¿no? En los vasos, de repente en lo que ellos creaban, ¿no? Pero no solo eran puntos y líneas, ¿no? Sino eran puntos y líneas dentro de tipo como unos payares. De ahí es que viene el nombre escritura payariforme, ¿no? Payariforme es como aquí. Payariforme, sí, chicos. Así lo voy a poner aquí. Así es, chicos. Payariforme, así es. Escritura payariforme, ¿ya? Y como les había dicho, eran puntos y líneas que hacían, pero dentro de unos dibujos tipo payares que hacían en sus cerámicas. ¿Cómo? Acá les voy a mostrar así, ¿no? De esta forma. Miren, o sea, todos sus
dibujos eran unos payares, bien, tipo payares, pero cada payar tenía diferentes puntos o rayas o pintados, ¿no? Y cada forma tenía un significado para ellos, ¿no? Miren, así era, digamos, su forma, digamos, de ellos más o menos de escritura, de comunicarse, ¿no? O dejar algún mensaje, ¿no? Cada figura representaba algún mensaje o alguna palabra, ¿no? En ese tiempo, ¿no? De repente, ahorita en la actualidad todavía no podemos comprender qué eran, digamos, qué significaban, ¿no? Y de repente más adelante, que sigan los estudios, vamos a poder saber qué era, digamos, lo que digamos, querían ellos decirnos o comunicarse con otras personas en ese tiempo, ¿no? Pero así era más o menos su forma de escritura en ese tiempo, ¿no? Y eso viene a ser lo que es la cultura mochica, todo lo que hemos visto, ¿no? Lo que es el aspecto cultural, lo que es el señor de Zipán, su aspecto social, económico, ubicación, descubridor y en qué año se desarrolló todo, ¿no? Algo en un aspecto general, ¿no? De todo lo que es la cultura mochica. Y de acuerdo a eso, tienen su tarita para la casa, su actividad. ¿Ya, chicos? Eso sería todo. Hasta otro video. Cuídense bastante. Lávense las manitos, ya saben. Chicos, la primera pregunta sobre realiza un álbum de la cultura mochica. Algunos de repente no pueden comprar láminas, ¿no? Por lo mismo de la cuarentena. No hay algunos sitios, no hay librerías abiertas. Podrían hacerlo de repente con algunos dibujitos que se ha explicado en clase, ¿no? Algo pequeño, ¿no? Y lo demás es más de investigación, ¿no? La pregunta 2 es de investigación sobre la biografía del doctor Walter Alba, que fue el arqueólogo peruano, ¿no? Que descubrió el Señor de Zipán, y el otro realiza una pirámide con la clasificación de las clases sociales, ¿no? Una pirámide ¿cómo? Con estas clases sociales, ¿no? Donde en la pirámide en primer lugar va a ir el Siekish, segundo lugar el Korik, luego el sacerdote y luego el pueblo, ¿no? En ese orden. Así que no está difícil, chicos. Ahora sí, cuídense bastante. Hasta otro video, chicos.